¿ya viste las noticias? Caris negó con la cabeza y se levantó para ver cómo el monitor se estiraba con delicadeza mientras él lo hacía. Sintió crujir varias vértebras rígidas en su columna, e hizo una mueca de dolor, pero sonrió, sabiendo que las pequeñas molestias significarían mucho menos dolor después debido a la acumulación de presión en sus articulaciones. Había sido un estiramiento que le había llevado un año entero perfeccionar siglos atrás, y se había sorprendido incluso a sí mismo con la rapidez con la que lo había aprendido y había logrado perfeccionarlo con poco o ningún esfuerzo innecesario. Su columna seguía proporciones matemáticamente hermosas antes de terminar el estiramiento, colocándose detrás de su compañero y observando el monitor cuadrado. Casi señaló parte de la pantalla parpadeante y vio que el artículo era una noticia sobre los humanos recién descubiertos. Le sorprendió que hubieran adquirido tanta notoriedad, pues pertenecían a las desafortunadas especies de seres sensibles, maldecidas por la mortalidad. Eran poco más que mamíferos bípedos sin pelo, cuya evolución apenas iba más allá de la lactancia, ulularse unos a otros y pelear en el barro con palos puntiagudos. De hecho, su género completo ni siquiera había existido durante 1.000.000 de años, mientras que la especie de KZY y Caris podía contar a sus ancestros hasta la formación y enfriamiento de su planeta, hace casi 10.000 millones de años. Con cierta diversión, Caris vio que era casi tan viejo como el planeta que los humanos llamaban hogar, pues su estrella había sido tardía en el sentido celestial, y todo lo que siguió se había retrasado igualmente. De hecho, casi sintió cierta compasión por aquellas simples criaturas. Esas vidas tan limitadas eran apenas una fracción de un abrir y cerrar de ojos. Las pocas especies y civilizaciones inteligentes que poblaban el universo, por supuesto, variaban significativamente en forma, función y longevidad, pero incluso las más fugaces de las que Caris había oído hablar, al menos contaban su vida en decenas de siglos. Los humanos, sin embargo, eran solo una fracción de eso, y a Caris le sorprendió enormemente que hubieran creado una civilización, y mucho menos logrado vuelos espaciales y viajes interestelares. Incluso se habían oído algunos rumores aquí y allá entre quienes habían conocido a los humanos y visto parte de su cultura, de que su especie era capaz de producir no solo bienes de calidad, sino también arte de calidad. La idea era patentemente ridícula. Por supuesto, el desarrollo del talento, del verdadero talento, requería decenas de siglos, incluso para la pasión más insignificante y trivial, por no hablar de obras más nobles e históricas como la talla, los textiles o la pintura. El pensamiento le recordó. Carice se acercó a su última talla y trabajó en ella durante unos días para despejarse antes de intentar comprender mejor lo que leía. Al reflexionar sobre el artículo que Cali había abierto, pudo ver que hablaba de los humanos no solo con curiosidad, sino con frustración e ira. Evidentemente, los humanos habían colonizado una serie de planetoides vacíos que se habían identificado como ricos en minerales muy necesarios para el escudo de hipersalto de las naves estelares. Desafortunadamente, los humanos no estaban dispuestos a entrar en razón, alegando que, dado que habían aterrizado, vivido y reproducido en la superficie durante apenas 1.000.000, tenían derecho a establecer los términos de cualquier negociación sobre lo que yacía mal utilizado y poco apreciado bajo sus pies. Casi regresó de deservar su arborito esa noche, al ver que Ki seguía leyendo, y rió entre dientes. Sí, personalmente estoy llegando a la conclusión de que quizás nos apresuramos demasiado al pedirle su opinión, dijo, señalando una frase unos párrafos más adelante que Caris aún no había leído. Parecen reconocer y apreciar la densidad del titanio, pero afirman que no lo necesitan para protegerse contra asaltos. Caris parpadeó, aturdida por un momento antes de estallar en carcajadas. Evidentemente, desean reducir esa capacidad reproductiva aparentemente ilimitada. Dijo, la radiación de un solo viaje seguramente esterilizaría a cualquiera de esos bípedos tontos, por no hablar de los diversos cánceres que estarían provocando después de unos cuantos viajes más. Cali se encogió de hombros, parpadeando ante los soles binarios que se asomaban en sus ojos. Sí. Bueno, supongo que ven la vida como algo más prescindible de lo que incluso nosotros hubiéramos imaginado, dijo mientras sacaba un terrón de tierra que brotaba de debajo de su garra. Los últimos fragmentos del informe indican que los humanos han amenazado con combatir si continuamos con las hostilidades. Pero sus naves son algo construido aparentemente en menos de una vida humana completa. Las batallas probablemente serán más una cuestión de aplastar mosquitos beligerantes que una verdadera competencia. Caris asintió y se volvió para concentrarse de verdad en su tallado. Había pasado casi 1.000.000 de años perfeccionando sus habilidades en esta forma de arte y apenas había pasado una veintena de milenios desde sus clases de aprendizaje,
pero aún creía que le quedaban algunas pequeñas mejoras antes de perfeccionar su arte para estar entre los maestros del tallado entre los de su especie. Caris ya llevaba casi una década trabajando con este bloque de esteatita en particular, aquí y allá, tallando por dentro y por fuera, pero creía que finalmente había comenzado a alcanzar las últimas etapas de los detalles a medida que su forma Aven se hacía más reconocible. Aunque aún no había terminado, la pieza era una constante fuente de elogios por su esfuerzo por parte de todos los que la visitaban. Es cierto que, en ese momento, quizá no estuviera al nivel de los maestros más antiguos, pero al menos era reconocida como una de las mejores de la docena de escultores vivos de su especie, un campo molestamente concurrido debido a su popularidad. Levantó su cincel y, a lo largo del día, raspó suavemente otra lasca. Apenas llevaba un año tallando cuando el ordenador de Cal emitió un pitido insistente que le avisaba de que el mensajero digital había llegado con una noticia. Tanto Caris como su compañera estaban sorprendidos por otro comunicado de prensa tan pronto. Pero él ya sentía la conmoción recorriéndolo al observar el titular y el siniestro mapa. Debajo de él. Los humanos contraatacan después de que la defensa manipulada por la minería causara numerosas bajas tanto al personal como a las propiedades. Pasaron largos días en estado de shock. Caris sentía como su ansiedad aumentaba. La muerte era algo raro y celebrado para su especie, con vidas truncadas prematuramente debido a accidentes o violencia, lamentadas al máximo. Y, sin embargo, allí estaban los nombres de cientos de vidas perdidas, suficientes para despoblar planetas enteros, todo solo porque algunos humildes humanos habían decidido no cooperar. Fue impresionante ver también el mapa que revelaba las propiedades que los humanos habían tomado, extendiéndose como un reguero de pólvora desde unos pocos brazos de su galaxia natal hasta ahora casi media docena de galaxias, casi todas las cuales compartían frontera con el pueblo de Kyus. Fue un movimiento sorprendente, sin duda, pero Caris sintió que solo una pequeña punzada de ansiedad amenazaba con apoderarse de él mientras buscaba en qué lugar de los mapas de las galaxias en disputa se encontraba el mundo bajo sus pies yacía. El suyo era un mundo bastante urbanizado. Había más de una docena de familias en este continente y el doble de esa cantidad dispersa entre las grandes islas del océano del planeta. Sin embargo, se encontraba en el extremo más alejado de una galaxia que se encontraba a decenas de miles de años luz de la frontera en disputa. Espero que pronto reciban su merecido, dijo Kelly con un bufido burlón. Sin duda han movilizado la flota y pronto les demostrarán a esos humanos por qué construir naves a toda prisa en menos de un siglo es una gran manera de desperdiciar recursos y vidas por igual. Curis asintió, pero no pudo evitar preguntarse qué harían los humanos si no se recuperaban rápidamente. A la semana siguiente, despertó de un sueño intranquilo y volvió a su tallado para intentar calmar su mente. Empezó a imaginar que todo estaba bien después de que pasara un mes, y luego otro. Pero al principio del tercero, sonó otra campanada que los hizo saltar a él y a Cassie en su almuerzo. Con cautela, abrió el mensaje y encontró una advertencia de texto del gobierno provisional de su pequeño mundo, una familia de burócratas y contadores de números que vivían a solo unos cientos de kilómetros de donde Caris se encontraba. Habían pasado casi 1000 años desde la última vez que habían necesitado enviar mensajes. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos y llenos de pánico al llamar. Los humanos han llegado a nuestra galaxia, dijo una voz, señalando el mapa actualizado. Para preocupación de Caris, los humanos aparecían como poseedores de 3 mundos en un par de sistemas al otro lado del disco de esta galaxia. Estaba a cientos de años luz de distancia, pero dada la velocidad a la que se habían expandido antes, esto probablemente significaba que estaban a solo unas pocas estaciones de distancia. Aún así, Caris estaba aterrorizado. Apenas pasó un mes cuando sonó la alarma. Por primera vez, la había escuchado fuera de una prueba de sistemas. Se acercó a donde estaba Cassie, sentado, igualmente atónito ante la consola. El texto verde borroso en la pantalla indicaba que las plataformas de armas automatizadas que protegían su mundo, como tantos otros, habían sido atacadas. Habían detectado la llegada de naves humanas, increíblemente rápidas. Unos minutos después, abrieron fuego contra ellos, pero para su sorpresa y consternación, la plataforma de armas dejó de enviar datos de telemetría menos de un cuarto de hora después, lo que sugería una destrucción total a manos de los humanos en el tiempo que les tomó pronunciar esas palabras. Se acercó a la entrada principal de su casa y miró hacia arriba. El fuego atravesaba el cielo, probablemente las últimas plataformas de defensa derribadas por la flota humana. En cuanto a las naves humanas, eran casi demasiado rápidas para verlas, con cientos de clics por hora.
Apenas tuvo tiempo de lanzarle a Cali una breve mirada de miedo cuando oyó un repentino estruendo, una ráfaga de viento y movimiento. Parpadeando, todavía en estado de shock, vio que una de las naves humanas había aterrizado. Eran los únicos en la calle de kilómetros de largo, como era habitual. Así que supo que habían venido por Cassie y por él. Carice se preparó para el final, sintiendo la tristeza en su corazón al saber que su inmortalidad sería truncada a tan temprana edad. Pasó una hora. Abriendo un ojo con cautela, sin embargo, no había dolor, ni oscuridad, ni muerte. En cambio, un par de humanos que les llegaban hasta las rodillas estaban de pie en la puerta. Parecían casi vibrar o cambiar de postura, pero en general mantenían la misma pose estática y curiosa de mirarlos. Carice percibió un zumbido quejumbroso en sus oídos, y después de un momento, se alargó y luego se acalló. Carice se quedó mirando para ver si Cassie se movía, sin estar segura de lo que estos humanos querían la tercera vez. El zumbido se parecía mucho más a un leve murmullo, y se dio cuenta de que podía distinguir una voz que hablaba muy rápido, demasiado rápido para poder entender las palabras. Con cautela, preguntó, ¿son humanos? ¿Alguien está haciendo este ruido? Hubo otro movimiento borroso. Los torsos de los humanos se encararon bruscamente y sus brazos se movieron tan rápido que se difuminaron. Luego volvieron a la pose anterior. Esta vez, la voz que se oía era claramente artificial, pero comprensible. Hola. Somos la humanidad y venimos en paz. Carice se sintió notablemente más tranquilo ante la segunda mitad de su tenue declaración, pero seguía inquieto. Bueno, si permanecen en paz, supongo que son bienvenidos a entrar. Apenas había pronunciado las palabras cuando los humanos desaparecieron bruscamente. Se oyeron gemidos y zumbidos agudos desde todos los rincones de la habitación. Podía ver las estelas de movimiento de los humanos que parecían rebotar en el interior de su hogar. De repente, sintió arrepentimiento por haberse apresurado, pero antes de que pudiera hablar, los humanos habían vuelto a aparecer frente a él, sus extremidades y cabezas aún mostraban ese mismo movimiento extraño, entrecortado y fantasmal, demasiado rápido para que la vista lo pudiera seguir. Les agradecemos su hospitalidad, repitieron con la voz artificial. Hemos estado yendo de colonia en colonia para intentar corregir algunos malentendidos y conceptos erróneos, pero sabemos que puede resultar alarmante. Carice asintió, recordando la repentina invasión de humanos y las noticias antes de hablar. Bueno, me alegra oír eso. Pero sé que muchos de los míos, mi compañero y yo incluidos, sentimos profunda y tristemente la cantidad de vidas que se han perdido en conflicto con su especie. Los humanos se giraron bruscamente y se oyó un fuerte zumbido agudo, incluyendo un extraño chirrido, antes de volverse hacia Carice a hacer un gesto de disculpa. Entiendo. Es cierto que ha habido vidas que podrían haberse evitado, pero parece que sus informes advierten de cientos de muertos cuando creo que el último recuento era de 11. Carice parpadeó de nuevo, y se hizo un silencio momentáneo antes de balbucear. Esa sí que es una buena noticia. ¿Pero por qué? ¿Los creían muertos entonces? Los humanos se miran entre sí antes de volverse hacia el alienígena que se cernía sobre ellos. Es habitual que nuestros líderes militares interrumpan las comunicaciones enemigas. Normalmente, tal apagón de comunicaciones es bastante temporal, pero eso supone un mayor nivel de habilidad para el contraataque. Parece que fue una sobreestimación de nuestra parte, por lo que nos disculpamos. Ya he enviado comunicaciones a nuestro comando para informarles de esto y solicitar que se levante el apagón. Carice estaba a punto de reiterar su agradecimiento cuando el humano se desdibujó y apareció junto a su talla. Maravilloso trabajo. Supongo que es tuyo, dijo el humano, y a través del rápido gesto, Carice pudo ver la cabeza del humano apuntando hacia las herramientas de tallado que sostenía en su par inferior de extremidades manipuladoras. Asintió. Lo es. Si no fuera por algunos imperfecciones aquí y allá, podría ser uno de los mejores tallas de mi generación. El humano asintió. Es hermoso. Me recuerda a un escultor de mi propio mundo natal. El alienígena asintió cortésmente, pero Carice, en su interior, se sintió algo molesto por la comparación. Hasta hace muy poco, la edad máxima que un humano podía alcanzar apenas superaba los 100 años. E incluso entonces, 1 siglo y medio seguía siendo el límite absoluto. Considerando las pocas décadas perdidas por la juventud y la vejez, los humanos tenían quizás entre 120 y 130 años de logros laborales a los que podrían recurrir,
mientras que él había dedicado tanto tiempo solo a esta talla. Sin embargo, mientras observaba, el humano activó una pantalla increíblemente pequeña en su muñeca, creando un tenue rectángulo azul brillante suspendido en el aire frente a él. Desde allí, tanto las imágenes del rectángulo como las extremidades del humano se convirtieron en un borrón de movimiento mientras el humano comenzaba a buscar lo que fuera que buscaba. Pero fue solo un lapso de unos pocos latidos. Más tarde, el humano pareció posarse en algo, extendiendo la mano de nuevo hacia el brillante rectángulo de luz suspendido, hizo un gesto y, de repente, la imagen se expandió, inflándose hasta alcanzar casi la altura y el ancho del inmenso cuerpo de Caris. La figura era una escultura, un hombre, con el rostro ligeramente ladeado. Los músculos y los detalles eran perfectos, o al menos tan perfectos como Caris podía percibir. Junto a la imagen había varios primeros planos ampliados de diversos detalles de la pieza, y con cada uno, Caris se sentía cada vez más iluminado. Pero fue el primer plano final el que realmente lo dejó sin aliento. Era la mano de la figura tallada, agarrando una tela que se abultaba y colgaba exactamente como debe ser, representada con exquisito detalle. Era una técnica que el propio Caris esperaba capturar algún día, ya que solo uno de los maestros talladores con los que había sido aprendiz había logrado tal proeza de precisión, expresión y maestría en el tallado. El sol comenzaba a salir a la mañana siguiente cuando finalmente salió de su momentánea sorpresa y preguntó con incertidumbre, ¿y esto era de un humano normal con una vida humana normal? La voz artificial respondió, ¿este? Sí, solo un humano normal. La mayoría lo considera un maestro escultor, y forma parte de un grupo conocido coloquialmente como los viejos maestros. Caris hizo todo lo posible por parecer indiferente al preguntar cuántos años tenía exactamente este viejo maestro, pero sintió que se le aliviaba la tensión en el pecho cuando el humano respondió que el original era algo llamado un italiano de unos 2000 años antes. Esforzándose por evitar ser grosero, Caris dijo, bueno, 2 milenios es sin duda un tiempo rápido tanto para adquirir habilidad como para producir tal obra, pero la habilidad es digna de elogio de todos modos. El humano respondió con más parloteos antes de que la voz volviera. Oh, lo siento. No me has entendido. El artista, el italiano que hizo el original, murió a los 88 años. Caris sintió como si alguien le hubiera destrozado la mitad de las piernas a patadas. Menos de un siglo. Menos de un siglo. Y lo lograron. No tiene ni una mancha. Y dices que lo logró incluso trabajando hasta tan avanzada edad. De nuevo, más de esos extraños chirridos. Y los humanos respondieron, oh, lo siento. No me entiendes. Fue entonces cuando falleció. Él talló la pieza, la inspiración. Con apenas 26 años, Caris se sintió algo parecido a la náusea por la montaña de imposibilidad que estaba produciendo una maestría que le llevó 1.000.000 de años en un cuarto de siglo. Menos que eso, incluso considerando que la morfología y la fuerza humanas probablemente no permitirían tallar tales obras hasta una década o más después de su vida. Fue asombroso, y aún así, a Caris le lloró una lágrima mientras lloraba a un humano que nunca había conocido, que tenía tanta belleza y una expresión tan exquisita. Solo le quedaban décadas por aprender, menos de un siglo por vivir. Imagina lo que podría hacer con una época. ¿Qué sublimes perfecciones podría lograr bajo el nacimiento, la vida y la muerte de una estrella? Caris cerró los ojos y respiró hondo para intentar. Se calmó. Los abrió, dedicando a los humanos bajo la luz de la luna una pequeña sonrisa. Es una pena que haya vivido así. Hizo una pausa, adaptándose mentalmente al marco de referencia humano para los periodos de tiempo. Hace mucho tiempo, como me hubiera gustado haber estudiado como su aprendiz. Bueno, dijo el humano tras un breve estallido de discusión. Ciertamente no es la única pieza suya que tenemos, ni el único registro de su vida. Nació mucho después de la llegada de la escritura y los registros escritos. Muchas de esas lecciones y su conocimiento no se han perdido del todo. Caris abrió los ojos de par en par, sorprendido. Asombrado, preguntó, ¿podría tener la oportunidad de leerlos? Por supuesto, dijo el humano, mostrando los dientes a pesar de lo que claramente pretendía ser una sonrisa. Con la condición de que cualquier lección que aprendas, estés dispuesto a enseñársela también a la próxima generación. Caris asintió y, tras transferir pacientemente la información, en su propia terminal, abrió el archivo en el monitor verde brillante y comenzó a leer. Los libros y documentos iniciales que le habían dado le llevaron un año en completarse. Un enlace visual y una gota de alimento cuando ansiaba mucho más. Pero entonces se acercó, y los humanos,
ahora aliados leales y amistosos, tras resolver o evitar todos los malentendidos, con gusto le enviaron muchísimos más. Estos, a su vez, tardaron varias décadas en leerse, apenas un pequeño goteo antes de que pudiera llegar al final, encontrando el final de todo lo que los humanos habían escrito sobre el escultor fallecido hacía tiempo. Cada obra había sido memorizada, cada pieza de escultura y pintura, analizada y valorada. Y si Carís era honesto consigo mismo, todas las excusas se habían agotado. Finalmente, regresó a su bloque de mármol. Había dejado atrás la cómoda comodidad de la esteatita, pues deseaba desafiarse de verdad y demostrar que estaba a la altura del reto que un simple humano había logrado. Cuando le preguntó a ese primer humano cómo lo hacían, creando y viviendo tanto en tan poco tiempo, éste simplemente sonrió y le dijo: tenemos la bendición de que la vela que arde la mitad de tiempo arde el doble de brillante. Carís planeó durante casi 5 años, pero seguía trabajando a un ritmo vertiginoso en comparación con los siglos de calma que le había llevado antes. Y así, con una confianza y una euforia que nunca antes había sentido al trabajar, cogió su cincel y su martillo. Él también pudo ver al ángel en el mármol, y ahora solo tenía que tallarlo hasta liberarlo. Si has llegado hasta aquí, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte.